Era el 13 de noviembre de 1992, un viernes frío en el pequeño municipio de Alcácer, en la provincia de Valencia, España. Las calles, iluminadas por farolas amarillentas, estaban tranquilas, pero en una casa modesta tres amigas se preparaban para lo que debía ser una noche normal: Miriam, Toñi y Desiree. Tenían 14 y 15 años, y la ilusión de asistir a una discoteca en el pueblo vecino de Picassent. No era la primera vez que salían juntas, pero aquella noche había algo diferente. No tenían transporte propio y dependían de hacer autostop, una práctica común en la época, aunque hoy nos parezca impensable. Entre risas y conversaciones sobre música y amores adolescentes, se despidieron de sus familias, prometiendo regresar temprano. Vestían ropa de moda para la época, vaqueros ajustados, suéteres coloridos y chamarras ligeras. Ninguna de ellas podía imaginar que esas serían las últimas palabras y miradas que intercambiarían con sus seres queridos. Lo último que se supo con certeza fue que fueron vistas en una gasolinera, intentando conseguir un aventón hacia Picassent. A partir de ahí, las versiones se vuelven confusas. Algunos testigos afirmaron haberlas visto subir a un coche blanco, otros aseguraron que las vieron caminando por la carretera. Cuando las horas pasaron y no regresaron a casa, las familias sintieron un frío en el pecho. A la mañana siguiente, la preocupación se transformó en desesperación. Denunciaron su desaparición a la Guardia Civil, pero la respuesta inicial fue fría: seguramente se habrán ido de fiesta y regresarán. Sin embargo, mientras los días se acumulaban, esa explicación se desmoronaba. No había llamadas, no había señales, y la sensación de que algo terrible había ocurrido empezaba a crecer como una sombra sobre Alcácer. Lo que nadie sabía aún era que el nombre de este pequeño pueblo quedaría para siempre ligado a uno de los crímenes más atroces y mediáticos en la historia de España. Durante los primeros días, la búsqueda fue modesta. Familiares, vecinos y algunos agentes de la Guardia Civil revisaban caminos rurales, estaciones de tren y bares de la zona. Colocaban carteles con las fotos de Miriam, Toñi y Desiree en postes y tiendas. El rostro sonriente de las chicas contrastaba con el miedo creciente de la comunidad. Poco a poco, la noticia comenzó a aparecer en la prensa local, y luego en la nacional. Los noticieros hablaban de las niñas de Alcácer, un caso que empezaba a inquietar a todo el país. Las familias, desesperadas, daban entrevistas rogando por cualquier información que pudiera llevar a encontrarlas. Pero, conforme pasaban las semanas, las teorías comenzaban a multiplicarse. Algunos sugerían que podían haber huido por cuenta propia, otros hablaban de un posible secuestro. Incluso surgieron rumores de redes de trata, aunque en ese momento las autoridades parecían ignorarlos. La presión mediática llevó a la Guardia Civil a ampliar el operativo. Helicópteros sobrevolaban zonas boscosas, perros rastreadores recorrían terrenos baldíos y voluntarios revisaban acequias y canales. Sin embargo, cada día que pasaba sin pistas sólidas debilitaba la esperanza. En Navidad, más de un mes después de la desaparición, la ausencia de las chicas se sentía como una herida abierta en Alcácer. Las luces festivas y las canciones navideñas parecían fuera de lugar. En cada casa, en cada conversación, el tema era el mismo. ¿Dónde están Miriam, Toñi y Desiree? Lo que nadie imaginaba era que la respuesta aparecería de la forma más cruel posible, y que traería consigo un horror inimaginable. Era el 27 de enero de 1993, más de 2 meses después de la desaparición. 2 apicultores caminaban por una zona rural conocida como La Romana, en el municipio de Tous, a unos kilómetros de Alcácer. El terreno era escarpado, cubierto de matorrales y piedras. Mientras revisaban sus colmenas, uno de ellos notó algo extraño en una pequeña fosa de tierra removida. Al acercarse, un olor penetrante e inconfundible le heló la sangre. Entre la tierra suelta, asomaba un pedazo de tela sucia, y lo que parecía un hueso humano. Horrorizados, corrieron hasta el pueblo más cercano para avisar a las autoridades. En pocas horas, la zona estaba acordonada. Agentes de la Guardia Civil comenzaron a excavar cuidadosamente, bajo la mirada atónita de curiosos que se agolpaban en la carretera cercana. Lo que encontraron superó cualquier temor: 3 cuerpos enterrados uno junto al otro, envueltos en mantas y con signos claros de violencia. Eran Miriam, Toñi y Desiree. La escena era devastadora. Las autopsias posteriores revelarían que las chicas habían sufrido abusos prolongados, golpes y torturas antes de ser asesinadas. Los forenses señalaron que las muertes se produjeron pocas horas después de ser raptadas, destrozando la esperanza de que hubieran estado vivas durante esos 2 meses de búsqueda. La noticia cayó como una bomba en Alcácer y en toda España. Las imágenes de la excavación y los rostros de las familias destrozadas inundaron los noticieros.
La indignación crecía a cada hora, y la presión para atrapar a los responsables se volvió insoportable para las autoridades. Pronto, las investigaciones señalarían a 2 sospechosos, y uno de ellos desaparecería para siempre en un misterio que todavía hoy provoca debates y teorías. Era el 27 de enero de 1993, más de 2 meses después de la desaparición. 2 apicultores caminaban por una zona rural conocida como La Romana, en el municipio de Tous, a unos kilómetros de Alcácer. El terreno era escarpado, cubierto de matorrales y piedras. Mientras revisaban sus colmenas, uno de ellos notó algo extraño en una pequeña fosa de tierra removida. Al acercarse, un olor penetrante e inconfundible les heló la sangre. Entre la tierra suelta, asomaba un pedazo de tela sucia, y lo que parecía un hueso humano. Horrorizados, corrieron hasta el pueblo más cercano para avisar a las autoridades. En pocas horas, la zona estaba acordonada. Agentes de la Guardia Civil comenzaron a excavar cuidadosamente, bajo la mirada atónita de curiosos que se agolpaban en la carretera cercana. Lo que encontraron superó cualquier temor: 3 cuerpos enterrados uno junto al otro, envueltos en mantas y con signos claros de violencia. Eran Miriam, Toñi y Desiree. La escena era devastadora. Las autopsias posteriores revelarían que las chicas habían sufrido abusos prolongados, golpes y torturas antes de ser asesinadas. Los forenses señalaron que las muertes se produjeron pocas horas después de ser raptadas, destrozando la esperanza de que hubieran estado vivas durante esos 2 meses de búsqueda. La noticia cayó como una bomba en Alcácer y en toda España. Las imágenes de la excavación y los rostros de las familias destrozadas inundaron los noticieros. La indignación crecía a cada hora, y la presión para atrapar a los responsables se volvió insoportable para las autoridades. Pronto, las investigaciones señalarían a 2 sospechosos, y uno de ellos desaparecería para siempre en un misterio que todavía hoy provoca debates y teorías. La desaparición de Antonio Anglés se convirtió en una pesadilla para las autoridades. Al principio, creyeron que podría seguir escondido en la Comunidad Valenciana, así que organizaron redadas en casas abandonadas, registros en almacenes y operativos en zonas rurales. Pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Pronto, las investigaciones revelaron que Anglés había escapado en un coche robado hacia el interior de España. En su huida, se desplazó por varias provincias, utilizando identidades falsas y evitando cualquier contacto prolongado con personas que pudieran reconocerlo. La Guardia Civil intensificó la búsqueda, se instalaron controles en carreteras, estaciones de tren y aeropuertos. Los noticieros abrían sus emisiones con su foto y advertencias a la población. El rostro de Anglés, con su mirada dura y cabello oscuro, se convirtió en uno de los más odiados y temidos del país. La pista más importante surgió semanas después, cuando se supo que Anglés había logrado llegar hasta Lisboa, Portugal. Allí, consiguió abordar un barco mercante con destino a Irlanda. Sin embargo, su huida no fue tan perfecta como pensaba. Al ser descubierto como polizón, fue encerrado en una pequeña habitación a bordo. Según el testimonio de la tripulación, Anglés logró escapar del encierro y, en algún punto del viaje, desapareció misteriosamente. Nunca más se volvió a saber de él con certeza. Esta fuga alimentó innumerables teorías. Algunos creen que murió en el mar intentando escapar, otros sostienen que logró llegar a América Latina y rehacer su vida con una identidad falsa. Lo único seguro es que Antonio Anglés se convirtió en uno de los fugitivos más buscados y en el símbolo de la impunidad en el caso Alcácer. Mientras tanto, Miguel Ricart enfrentaba su juicio, y la opinión pública exigía respuestas que quizás nunca llegarían. En 1997, casi 5 años después del crimen, comenzó el juicio contra Miguel Ricart, el único detenido por el caso Alcácer. La sala estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y ciudadanos que seguían cada palabra con atención. La fiscalía presentó pruebas forenses, testimonios y la propia confesión inicial de Ricart para demostrar su participación en el secuestro, abuso y asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Según la acusación, él colaboró activamente con Antonio Anglés en todo el proceso, desde el rapto hasta el enterramiento de los cuerpos. Ricart, sin embargo, se retractó de gran parte de su confesión inicial, alegando que había sido presionado y que muchas de las atrocidades las cometió únicamente Anglés. Su defensa intentó presentarlo como un participante menor, un cómplice atemorizado que actuó bajo las órdenes del verdadero autor. El veredicto fue contundente. Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por secuestro, violación y asesinato. Sin embargo, debido a la legislación española de la época, solo cumpliría un máximo de 30 años tras las rejas.
Las familias de las víctimas recibieron la sentencia con lágrimas y rabia contenida. Para ellas, la ausencia de Antonio Anglés en el banquillo era una herida abierta. No podían aceptar que el principal sospechoso siguiera libre, quizá protegido por alguien, quizá muerto en algún lugar desconocido. El juicio, transmitido y comentado en todos los medios, dejó una sensación amarga. Sí, había un condenado, pero la justicia seguía incompleta. El caso Alcácer no solo se convirtió en un símbolo del horror y la violencia contra mujeres, sino también de las fallas del sistema judicial y policial. Tras la sentencia de Miguel Ricard, el caso Alcácer dejó de ser únicamente un crimen atroz para convertirse en un fenómeno mediático sin precedentes en España. Durante años, programas de televisión, documentales y reportajes revivieron cada detalle del secuestro, la investigación y el juicio. Las familias de Miriam, Toñi y Desiree nunca dejaron de alzar la voz. Denunciaban fallos en la investigación, irregularidades en las pruebas y, sobre todo, la incapacidad del sistema para atrapar a Antonio Anglés. Muchos compartían la sensación de que no se había contado toda la verdad. El caso también dejó un legado de cambios sociales. Aumentó la conciencia sobre la violencia contra mujeres y la necesidad de protocolos más rápidos y eficaces en desapariciones. Sin embargo, para muchos, las medidas llegaron demasiado tarde para las tres jóvenes de Alcácer. Con el tiempo, la figura de Antonio Anglés se volvió casi legendaria, alimentada por rumores y supuestas apariciones en distintos países. Ninguna de esas pistas pudo ser confirmada, y el fugitivo se mantuvo como un fantasma que escapó a la justicia. En 2013, Miguel Ricard fue puesto en libertad tras cumplir 21 años de prisión, beneficiado por la derogación de la doctrina Parot. Su salida generó indignación en toda España y reabrió el debate sobre la proporcionalidad de las penas en crímenes especialmente crueles. Hoy, más de 3 décadas después, el caso Alcácer sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. No solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino porque recuerda que, a veces, la justicia llega incompleta, y que hay preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no dejes que el recuerdo de Miriam, Toñi y Desiree se apague. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más casos reales que estremecen. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Antonio Anglés sigue vivo o que nunca lo atraparán?